Bueno, pues nada, yo sobre todo dar las gracias a Manuel, amable, al coordinador del Proyecto Terra, por invitarme, por estar aquí además con Luis y con Manolo, que es fantástico. Y bueno, pues me presento un poquito porque tengo esta trayectoria investigadora donde junto un poco la disciplina de la arquitectura con las artes visuales y es un poco la excusa por la que estoy aquí, que es la que os voy a contar. Entonces, antes voy a intentar dar un poco de contexto, agarrándome al título que nos ha puesto Manuel, que me parece, bueno, que además toca mucho, pues es una de las obsesiones que yo tengo en el trabajo de investigación. Y luego os pondré un ejemplo de cómo hago esta práctica de hibridar las dos disciplinas, por un lado a través de los talleres y luego con un retazo de la tesis. Que es, sí, bueno, es el trabajo más que ha construido más toda esta idea, ¿no?, de juntar. Entonces, espera, no sé si para adelante, para atrás, aquí. Vale, entonces, bueno, esto es una foto de la tesis, tal como está en el repositorio. Y, bueno, es un poco, ya os digo, es el trabajo que ya por fin le veo un final, ya tiene final, y que ha ido desarrollando y me ha ido a mí dando, sobre todo, más seguridad y más excusas para seguir investigando y juntando todos los medios con los que yo me puedo sentir cómoda, ¿no? Que en este caso pues, es vídeos, pero también fotografía, y, en fin, todo lo que yo creo que a mí me es útil para explicar lo que me he impuesto yo, que era explicar la complejidad que había en un territorio. Es una tesis que empezó en el 2013 y simplemente, bueno, pues deciros eso, que ha ido tomando diferentes formas, pues porque he tenido la fortuna y la suerte de tener reconocimientos y su última cara es el libro que es el que veis ahí a la derecha, que es el que va a salir ahora. Y bueno, pues que es otra versión, ¿no? La versión del repositorio que todo el mundo puede descargar, que es una versión académica, completa, y esta, pues que es otra versión, también estoy muy satisfecha con ella, pero bueno, es un libro comercial y es esa otra cara, ¿no? Entonces, bueno, esto es pues eso, para que sepáis un poco toda la trayectoria larga, porque, pues fijaros, desde el 2013 hasta ahora, ¿no? Hasta que va a salir ahora, en abril. Entonces, bueno, me quedo con esta imagen ahí porque, bueno, lo que quería era un poco, sobre todo, para mí como excusa que me he impuesto a decir, bueno, porque estoy aquí con los cineastas, digo, pues me voy a tratar de entender y responder y explicar el título que nos pone Manuel del audiovisual como método de reconocimiento del territorio. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿para qué o por qué queremos reconocer el territorio, no? Entonces digo, desde la arquitectura, claro, yo me estoy poniendo ahora desde la disciplina de la arquitectura. Y digo, bueno, pues yo quiero entender el territorio porque quiero entender los vínculos que hay con una realidad que está cambiando todo el rato. Porque si algo yo tengo internalizado es que el territorio es algo que está cambiando todo el rato. Y eso es lo que es difícil de expresar. Además, hoy tenemos unas presiones con el sistema en el que vivimos, el económico y social, sumándole todos los ingredientes del cambio climático, que hacen que ese territorio que está cambiando todo el rato se acelere en su cambio, en su transformación y además se simplifique y se cosifique. Entonces, esa es la razón por la que yo hago una tesis, ¿no? Tratar de ver que esas cosas que se están simplificando y allanando generalizando en la famosa globalización, pues intentar encontrar unas raíces de todo esto, ¿no? A las que nos podamos agarrar para tener un futuro esperanzador. Entonces, ¿cómo hacemos para representar este territorio? Bueno, pues nos ayudamos de distintos medios. Los arquitectos nos hemos ayudado de los medios del dibujo, nos ayudamos de documentos legales,
pero nos ayudamos sobre todo de distintos medios porque cada uno explica lo que el otro no va a poder. Y el objetivo pues, es ese, ¿no? El de participar en la imaginación de un territorio, para explicarlo de otra manera, para encontrar los nuevos significados que tiene, porque no deja de ser el territorio algo que nos identifica y nosotros no queremos perder esa estabilidad, una estabilidad que se va perdiendo, pues eso, cuando nos olvidamos de él, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis de todo esto? ¿Por qué tiene sentido? Pues porque la hipótesis es que las miradas que conviven en un territorio están más marcadas, están más marcadas por lo común que por las diferencias. Y por lo común no significa que sean miradas iguales, sino que son miradas que tienen relatos de todo tipo. Y esos relatos de todo tipo pues son como los que contaba Manuel, pues relatos que se pueden contar con dibujos, con planos, con novelas, con películas, con arquitecturas, con cualquier señal que haya en el territorio. Esos son todos los relatos que hay, ¿no? Y que son todas las creaciones del ser humano, ¿no? Y entre ellos, pues el audiovisual, como también decía Manolo, pues es el más joven, ¿no? Entonces yo, por resumir el título, digo, bueno, pues reconocerse para mí, ¿qué es? Pues reconocerse para mí es ese esfuerzo que hacemos por encontrar una estabilidad en algo que está continuamente cambiando. Entonces, ¿cuál es el papel del audiovisual en esta tarea de reconocimiento desde la arquitectura? Bueno, pues el audiovisual es una de las herramientas que construye ese relato global, ¿no? Decíamos, pues eso, libros, tal y cual, pues el audiovisual es una de esas herramientas. ¿Cuál es la particularidad que tiene? Estoy diciendo cosas que son de sentido común y evidencias, ¿eh? Pues la particularidad que tiene es la dimensión temporal, la duración. También tiene la particularidad del sonido, ¿no? Y esas particularidades, pues, a quien está estudiando el territorio, significa que anima el territorio. Y esa animación de un territorio, pues, te ayuda a explicar el proceso de transformación, que es algo que nosotros solemos dibujar, pero cuando ves un audiovisual es la interacción de ver algo moviéndose, es ver algo transformándose y además a encender un montón de emociones, ¿no? O de una manera de percibir diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que además hoy este lenguaje lo hemos sofisticado tanto, este lenguaje de los medios, hasta el punto que lo que entra por los ojos se ha vuelto el medio dominante. Y como es el medio dominante, pues ayuda a difundir mucho estas transformaciones del territorio, pero también a hacer una reflexión crítica de que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Y que también estas imágenes pues, pueden ser políticas y controladas, y entonces hay que ser muy crítico también con ellas. Entonces, sí que quería daros un contexto antes de ponerme yo a hablar de los talleres para que entendáis un poco el campo del audiovisual en la investigación en la arquitectura, y os iba a mencionar a una agencia que son Forensic Architecture, porque son, o sea, hay más de una ya, pero digamos que ellos fueron los pioneros, empezaron en el 2010, y yo creo que son un ejemplo muy interesante, lo creo yo y lo creen muchos, de este campo de la investigación territorial, aunque ellos tengan un enfoque que ahora os cuento cuál es, a través del audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, es una agencia dirigida por un arquitecto, está establecida en Londres, en un departamento de una universidad, funcionan como una ONG, y construyen proyectos audiovisuales, construyen documentales, relatos, construyen también instalaciones, ¿no? Pero los construyen como pruebas judiciales para llevar a procesos legales. Normalmente están llamados en zonas, les llaman agentes afectados por zonas de conflicto que van contra los derechos humanos, y ellos, su público es el tribunal, ¿no? Los tribunales judiciales. Entonces, cuidan mucho. Es muy interesante porque a nivel de audiovisual, digamos, hacen con el audiovisual todas las perversidades que se pueden hacer con las herramientas, ¿no? Y además hacen, entonces, como
como enfoque de estudio es muy interesante porque no solo beben de los archivos audiovisuales que existen en YouTube para analizar estos conflictos, sino que además crean sus propias herramientas que analizan estos sucesos que han pasado y que ellos recogen para hacer levantamientos o para estudiar armas que se mueven por ahí. Tienen toda su, o sea, lo que yo he hecho en lo que estáis viendo ahí es una captura de la página web donde podéis acceder a todos los trabajos que ellos hacen, ¿no? Son de acceso público. Y además veis, los podéis ordenar ahí por su metodología, ¿no? Como ONG pues tienen todo muy, muy ordenado. Pero tienen este valor de construir audiovisuales con intención de ser irrefutables, ¿no? Y entonces se suman unos conocimientos éticos en base a lo que hacen, que es muy interesante. Por supuesto, también el valor político de la imagen, ¿no? Ese ya es desde el inicio, ¿no? Además, cuidan mucho la estética, porque son conscientes de que tienen que difundir este mensaje. Y es más, no solo lo difunden, aunque su objetivo principal es el proceso legal, lo difunden también en museos. Y eso es muy interesante también, que de repente el foro sea un museo con otro público donde tú estás acostumbrado a que reine lo poético, pero cuando vas a ver a Forensic en un museo, más que reinar lo poético, lo que te encuentras es la veracidad de lo real, ¿no? En un foro en el que no estás acostumbrado. Entonces también rompen este tipo de dinámicas y es muy interesante, ¿no? Entonces, desde luego, si no los conocéis, yo os recomiendo que los miréis. Hoy están además investigando y creando un montón de archivos de pruebas contra el genocidio en Gaza. Entonces, bueno, y han hecho además escuela, ¿no? Más de un departamento de alguna universidad, no española, pero americana, no hacen lo mismo, pero sí que aplican un poco esta manera de juntar medios y de ser interdisciplinares para investigar cosas, ¿no? Pero bueno, ellos ya os digo, os lo traigo porque sobre todo su contexto siempre es territorial y realmente no solo son guerras, a veces son conflictos realmente también de olvido de la memoria, ¿no? Por grupos indígenas o étnicos, por lo que sea, ¿no? Entonces, realmente tienen enfoques que son muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo mundano, que es Galicia, cambio de contexto, ¿no? Ya no estamos en ese tipo de conflictos. Este es un ejemplito de la práctica de los talleres, ¿no? Donde yo junto un poco, pues eso, la arquitectura. Intento juntar la arquitectura con algo más. Las prácticas de los talleres son prácticas muy, supongo que ya lo sabéis, muy llenas de sorpresas. Los participantes no sabes los dominios que tienen, todo el tiempo no corre a favor, es todo. O sea, lo que sale es sorpresa para ti, sorpresa para todos. Pero bueno, es la verdad que es... para mí son muy útiles porque es un aprendizaje sobre todo a posteriori, cuando reflexionas sobre lo que has hecho. Pero bueno, son dinámicas realmente muy locas, ¿no? Llenas de sorpresas. Entonces, de hecho, los pequeños vídeos que os voy a enseñar, que son fragmentos de 20 segundos, hay uno un poquito más largo en mi página web, pero bueno, no os quería ahí, entonces simplemente os señalo así, pues eso, trocitos de 20 segundos que he cogido unos cuantos. Pues realmente son realmente fruto de la casualidad, pero medio de la casualidad, ¿no? Los registros llegan, no los has pedido, pero se montan, en fin, todo. Entonces, hay ese componente un poco de trabajar con lo que hay de inmediato, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué lo uso aquí? Yo lo uso como forma de expresión complementaria, como os había dicho, ¿no? Desde la arquitectura pues hacemos dibujos, hacemos planos, hacemos todo esto, pero añadir un vídeo significa pues añadir emociones, ¿no? Y añadir esa transformación del territorio y añadir además esa multiplicidad del territorio. Entonces, bueno, os voy a poner simplemente ya un pequeño trocito. Espera, entonces tengo que salir, perdonad, porque los trocitos los tengo separados, porque este es el PDF, pero ya os digo, son cortísimos.
Esto es simplemente para... Tengo otros más. A ver, espera, si no... Voy... qué rollo. Era aquí. Abajo, sí. Vale. Luego os pongo más seguidos, que va a ser más sencillo que andar, sino así, saltando de un lado a otro. Los participantes recopilaron información. La idea era recopilar información, no me voy a enrollar un poco en el tema del taller, pero la idea era recopilar información, queríamos recuperar una memoria de unas arquitecturas que son muy vulgares, porque son vulgares, no son de las que precisamente nadie las miraría, pero además son muy comunes, que son, pues yo las llamaba arquitecturas del agua, pero a nivel patrimonial uno podría entender que era una fuente labrada del barroco, pero era justamente lo contrario, ¿no? Pues un depósito asqueroso de hormigón con un tubo de plástico que le salía, ¿no? Pero precisamente por eso no tenían memoria, no tenían nada, pero estaban en uso. Entonces eso es lo que queríamos recuperar, ¿no? Entonces, como había muy pocos datos para recuperar de ello, pues tirábamos de lo que hubiese. Y entonces era lo que les pedíamos a los chavales, ¿no? A los participantes. Buscar esa información que no existía y tirar de todos los hilos posibles, ¿no? Desde la toponimia, los textos, entrevistas con la gente, los planos, todo lo que ya sabían ellos de la arquitectura, pero también de algo más. Y el algo más se produjo casi por ellos lo hicieron casi espontáneamente, que fue llegarnos con todos estos registros de trocitos de vídeo, porque realmente este montaje que es así, pues es que ellos también les tuve que pedir que aguantasen un poquito más la mirada, cuando vieron que podíamos hacer algo con estos trocitos de vídeo. Pero bueno, ellos empezaron a hacer, como hacían esta búsqueda del caudal de agua que unía esas arquitecturas porque queríamos ver dónde empezaba y tal y cual, bueno, pues nos encontramos con que de repente con eso podíamos dar una información mayor que hacía de pegamento al sitio donde nosotros íbamos a exponer este trabajo, que era una sala de exposición. Y bueno, aquí veis el grupo trabajando, todo esto además estábamos con la pandemia y con horarios de toque de queda y tal. Nuestro objetivo a priori era hacer unas, que fue el que hicimos, que fue las publicaciones y la exposición, pero luego, bueno, pues llegaron estos registros y montamos un vídeo que realmente daba sonido y aportaba muchísima información. Entonces, eso es lo que yo os quería un poco comentar, las cosas que añade este tipo de trabajo, pues aparte del descriptivo, era que de repente en la exposición pues, se escuchaba el agua, que no se hubiese escuchado. Eso es lo que decía, ¿no? Hay unos medios que aportan lo que otros no dan, ¿no? Pues aquí en este caso tener esa presencia se hacía acústica, era constante ese ruido del agua, luego se transmitía también esa búsqueda incesante porque los vídeos eran eran 5 lugares que estábamos estudiando e hicimos el vídeo de 5 minutos para cada uno casi, entonces estábamos 25 minutos ahí saltando de plano en plano cada pocos segundos y entonces transmitía pues toda esa búsqueda incesante que hicieron los chavales, que era real. Además documentaba la fuerza de un caudal que había en ese momento, porque era primavera, que no tiene por qué ser de la que hubiese en otra época del año. Y además de eso reforzaba el mundo de asociaciones que había en la sala, que era encontrarte con las publicaciones, que era algo que te llevabas y que prolongabas la exposición en tu casa con la publicación cuando la mirases en el sofá, más la sensación de estar en una sala rodeado de fotografías y tener ese vídeo incesante allí sonando, que luego pues, también te podías sentar a mirarlo, ¿no? Para los participantes, que era lo más interesante, porque no dejaban de ser arquitectos y arquitectas, que no están acostumbrados, en la escuela no se les incentiva el uso tanto audiovisual, ¿no? Se les incentiva en todo caso la fotografía, pero para otro objetivo, para documentar la arquitectura, bueno, no vamos a entrar en eso. Pero, ¿qué es lo que yo vi en los participantes? Pues vi que cuando vieron que salían este tipo de piezas, pues ellos se sintieron como respaldados para construir esta narrativa que también le pedíamos, ¿no? Que es la que veis ahí en la sala. Y entonces fue estimulante, realmente fue estimulante para ellos. Perdieron muchos miedos porque descubrieron que con otros medios pues, podían recrear más asociaciones y enriquecer realmente su discurso, ¿no? Y además de eso también darse cuenta de que para mí es lo más importante,
de que cualquiera de los medios que utilizásemos, los planos de arquitectura que estaban metidos en las publicaciones o las fotografías o la propia exposición, se quedaba cojo con la realidad que había. Es decir, que nosotros siempre estábamos contando una parte de la historia, nunca íbamos a contarla toda. Y eso me parecía que era una de las grandes lecciones, ¿no? Que es un poco también de humildad a la hora de contarlo. Entonces, ahora os pongo ya los clips restantes para que veáis un poco, pues eso, el ambiente así, lo que salió. A raíz de que iban, bueno, pues que ellos cogían los registros como los cogían, pues el montaje yo lo hice así, ¿no? Como lo vais a ver ahora, pues todo en horizontal y... También cada uno tenía los medios que tenía para tomar los registros, o sea que había que unificar un poco. Nos quedamos con la espinita de que esto al final no se viese más. El vídeo podíamos saberlo, la verdad es que podíamos haberlo sacado de ese contexto, ¿no? Bueno, tenéis ya os digo, en mi web tenéis uno de los caminos casi entero y de vez en cuando pues voy cambiando el camino, pero hay una de las, pues no me acuerdo ahora, que he puesto ahí en la página web, pero bueno, dura un poquito más, ¿no? Al final, el caso es que cuando empezamos a cuando yo empecé a montar esto, pues hubo un momento en que se lo enseñé a los participantes, pues eso, para que viesen el sentido que tenía lo que habían cogido un poco bueno, ellos no lo cogían con esta intención, claro, porque la que hizo el montaje al final fui yo, pero cuando vieron que salía, y esto es lo que viene a decir que ellos se animan, pues se animaron, de verdad, y entonces ya les pedimos un poquito más, y el poquito más fue, pues vamos a darle un final a esto que sea diferente, y entonces les pedimos, venga, a buscaros un poco otra cámara, no me tiréis del móvil, coger una cámara que se pueda meter bajo el agua, y vamos a terminar yéndonos debajo del regato, y entonces acabamos debajo del regato, y con color. Está divertido, ¿no? Muy bonito. Sí. En fin, ya os digo, desde luego es un aprendizaje, o sea, es un aprendizaje para todos, pero yo creo que lo más positivo es eso, ¿no? Sobre todo para unos chavales, además, que venían con muchísima seguridad, de repente también... Una pregunta, ¿qué edad tenían los chavales? Bueno, no son tan chavales, yo digo chavales porque, claro, pues mira, es que algunos ya eran arquitectos muy jóvenes, que llevaban un año, sí, o dos. Sí, por eso te digo, de chavales no eran de 15, eran de 20, de 20 y tantos, sí, digo chavales, y otros estaban en los últimos cursos, pues a punto de terminar la universidad, ¿no? Sí, vale, y
Y ya, bueno, pues nada, ahora muy brevemente salto a lo mío, bueno, este sí es verdad, este es otro, simplemente lo he puesto porque, bueno, a veces intento explicar a veces más cosas en la página web. Si tengo ocasión, pues explico un poquito más los talleres así que son más interesantes. Y lo que pasa es que no tengo todavía la pieza de vídeo porque está los de Nuevas Ruralidades a punto de hacer una exposición. Entonces, bueno, es a ellos a quien les pertenece. Pero volvió a surgir un poco la misma historia, ¿no? Es un taller muchísimo más complejo. Hablábamos inglés todos, hay un montón de universidades, un montón de países. Pero volvió a surgir. Tampoco pensaba yo no me quiero meter en líos cuando me meto en un taller, la verdad, no tengo ganas, pero volvieron los chavales con cámaras, nos volvimos a encontrar un muiñeiro que no nos esperábamos encontrarlo y nos lo pidió el cuerpo. Y entonces al final nos montamos otra vez 3 piezas de vídeo y en base al muiñeiro, a la muiñeira y en base a todo. Y ahí están, ¿no? Pero bueno, eso está, lo explico un poquito más de qué va el taller en la página web, lo digo ahí para por si la queréis cotillear y espero a ver si más adelante pues también Nuevas Ruralidades tiene una página y ya os digo, es una investigación que ha sido súper interesante, pero ha sido súper reciente, ¿no? Esto ha sido este verano. Vale, y esto es el trabajo de investigación, bueno, pues que se convirtió ya, es como una obsesión que no me suelta. Entonces, bueno, pues una de sus obsesiones, quizá la más atractiva, la más divertida para mí, era no tanto la escritura, que esa es la racional, sino representar el relato de un territorio que no para de cambiar, ¿no? Esta cosa de que no para de cambiar es algo que quizá por tanto paisaje, porque el paisaje es algo que precisamente congela el territorio y te hace ese instante, que esa para mí es la gran diferencia y por eso siempre intento hablar de territorio, porque el territorio es eso, ¿no? Para mí es esa cosa estructural que está formada por todos esos medios con los que lo registramos, pero que no para de cambiar, ¿no? No para de cambiar y es imposible de fijar. Y eso es lo que lo hace tan atractivo también, ¿no? Y luego porque cada vez que nosotros intentamos hacer algo para explicarlo, inevitablemente, y desde la arquitectura lo hacemos muchísimo, con todos los documentos oficiales, con todos los planes generales, estamos todo el rato reduciéndolo y simplificándolo, ¿no? Y a veces no somos conscientes, ¿no? Y deberíamos serlo más. Quizás si lo fuésemos más, haríamos mejores planes generales y mejores documentos. Entonces, aún encima, como esta realidad se acelera en el tiempo que vivimos, pues yo creo que necesitamos, era uno de mis objetivos, es necesitar garantías, ¿no? Necesitar yo quiero encontrar en el territorio que no para de cambiar cada vez más rápido y que lo estoy viendo yo, que pierdo los paisajes de mi memoria a toda velocidad, que no ha pasado tanto tiempo y ya los he perdido, pues quiero encontrar esas permanencias que me sirven para entender, además, en qué se fundamentan los cambios, ¿no? Porque no deja de ser el mismo territorio con el que me siento vinculada, ¿no? Y entonces yo trato de encontrar un orden de cosas y me construyo un método para exponer esa complejidad. Y ese método, pues bebe, aquí lo estoy simplificando mucho, pero bebe de lo existencial, bebe de lo histórico, bebe de todos los documentos, bebe de lo simbólico y de lo descriptivo, y rastrea datos, pues datos que están ahí, que son las arquitecturas, los comportamientos, las imágenes de archivo, los planos, las cartografías, textos. Y todo eso, además este tipo de documentos inciden también en todo el aspecto imaginativo que tiene toda la construcción de un lugar, que no deja de ser una imaginación. Entonces, en esa imaginación, cuando te das cuenta del poder de imaginación que hay al construir este tipo de cartografías, pues tú también participas y entonces te dibujas tus propios planos y te haces las fotografías y te haces un vídeo. Entonces, bueno, pues quizá os termino de hablar y luego pongo los 2 vídeos finales, quizá mejor, pero bueno, la idea era otra vez
cuando yo sumo el audiovisual, que lo sumo además como una parte descriptiva, es porque, y esto vuelve a atar un poco con lo que decía antes, yo lo que trato de desplegar es un poco la verdad del territorio. Y esa verdad quiero que represente esa realidad que no para de cambiar. Y entonces sumo todos estos medios y con el objetivo de que como lo que yo estoy, o sea, como lo que miro siempre es un mismo territorio, todas estas representaciones diferentes se van a retroalimentar y van a ser capaces de evocar significados, pero no solo para mí, sino para quien lea luego este texto que yo voy a dar, esta narración, esta narrativa, y va a ser capaz de construir otras representaciones nuevas, otros significados que pueden abrir un futuro al territorio, ¿no? Ese es un poco así el objetivo de la tesis. Entonces, os pongo 2 clips. Este sí que está entero, lo tenéis en mi página web, pero incluso en el repositorio de la Universidad de Madrid, en la Politécnica también se puede bajar. Entonces, yo os he cogido 2 trocitos, uno en el medio y otro el del final. El vídeo entero recoge también tengo un trocito también de la conversación, pero bueno, yo creo que mejor que lo veáis vosotros si os apetece, pero va intercalando un poco imágenes al modo descriptivo, es decir, bueno, tiene un orden, va de norte a sur, etcétera, etcétera, y va intercalando un poco imágenes fijas con las imágenes en movimiento. Cuando cojo las imágenes en movimiento, pues sí que me decido a enseñar algo que no puedo enseñar con lo que ya he explicado, con planos y textos y tal, y en este caso, pues sobre todo me interesaba mucho estas duraciones que son tan nuestras, ¿no?, de la luz y de la velocidad de cambio, ¿no?, que era lo que me interesaba. Y en otro caso, en el caso en el que robo directamente una conversación a un mariñeiro, bueno, pues eso es cotillo absoluto, pero me pareció muy interesante esa conversación que hay. Luego, si queréis, bueno, no sé si está por aquí. Venga, la voy a poner. Es esta, me parece, la del bar. No sé si se va a escuchar bien. También buscaba que hubiese diferentes climas, en fin. Daros cuenta de que yo este trabajo de investigación se lo lancé a Madrid y entonces se lo lanzaba a gente, es una tesis internacional además, entonces lleva con un afán de decir, no tenéis ni idea de lo que es Galicia, os tengo que explicar Galicia de pie a pa, ¿no?, por así decirlo. Creo que el bar tiene que aparecer por algún lado, ¿o no? Ahora. No, esa era Manuel hablando. Que es sí. Lo traduje a castellano. Para falar desenvolvente é que xa chenta dentro da... Pero xa empezas con inglés básico. Pois xa está desde RB. Xa vas a aprender tempo. Para aprender a fichar que non te había nada. Pero... Da crea que xa usamos esta parte... Ahora xa dan desde que empezan na escuela de inglés. Estarías nas colonias de capitales non
pues ya está. Yo no sé si a veces cuando los miro digo, si tengo mérito yo, tiene mérito el tribunal y los dos tribunales por los que he pasado. Porque al final tienes que pensar que yo llegué a un repositorio al rectorado de la Universidad de Madrid para dejar allí una carpeta enorme con planos, que eso están acostumbrados, pues eres arquitecto y puedes tener los planos que tamaño que quieras, pero yo llegué con un CD. Y entonces, pues, ¿sabes? Y que de repente académicamente, pues tener esos reconocimientos y de que apoyen otras maneras de mirar y de entender, pues eso la verdad es muy gratificante, porque sobre todo es como refrescante, ¿no? Para mí, yo creo que para todos, ¿no? O sea, quiero pensarlo. ¿No? Hablamos siempre de interdisciplinariedad, pues, pero yo a veces siempre digo, no la veo tanto en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que eso es... yo les aplaudo, vamos, estoy más contenta yo con el tribunal, o sea, les aplaudo a ellos más que el trabajo en sí. Así que ya está.